todos, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a dar paso a la presentación de este libro de la doctora Annette Idler, que está con nosotros. Annette, no sé si quieres dar un pequeño saludo. Ahí está Annette. Annette, no te escuchamos. Muchas gracias. Un saludo a todas y a todos. Annette Idler, como seguramente algunos de ustedes saben, trabaja en la Universidad de Oxford, donde es directora del programa para el carácter cambiante de la guerra. También es una investigadora senior allá y en ese momento es investigadora visitante en el Centro para los Asuntos Internacionales Weatherhead de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Ella hizo su doctorado sobre la temática que nos va a presentar hoy, que es el objeto de su libro, y luego pues publicó este libro en inglés y ahora acaba de salir en español. Entonces estamos con mucha suerte de tenerla acá porque va a ser una de las primeras presentaciones que ella hace de su libro en español. Después de la presentación, ustedes van a poder hacer sus preguntas. Igual si les surge alguna duda durante la presentación de Annette, pueden usar la opción preguntas y respuestas y ya tipear su pregunta para que no se les escape. Y vamos después a tomar las preguntas en el orden que surjan para que las pueda contestar Annette. Está aquí mi colega Freddy Rivera. Este evento es organizado conjuntamente entre dos líneas de investigación del programa del doctorado en estudios internacionales, la línea de investigación en seguridad de estudios estratégicos y geopolítica que coordina Freddy. Freddy, si quieres dar un pequeño saludo. Sí, bueno, gracias. Más que todo, agradecer a Annette por presentarnos su obra. Creo que es importantísimo porque apunta a no solo a las dos líneas de investigación, tanto que la maneja Cecil como mi persona, sino que hace parte de un debate grande a nivel institucional que incluso va a veces a revistas especializadas, porque nosotros tenemos una revista que se llama Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, pero también aporta bueno, tus conocimientos a un debate muy actual sobre la tremenda complejidad que es el tema Colombia para todos los países fronterizos y más allá de ellos, ¿no? Así que, bueno, bienvenida, te agradecemos muchísimo nuestro programa y esperamos tus contenidos, Annette. Muchas gracias, Freddy. Y bueno, además de la línea de investigación en seguridad de estudios estratégicos y geopolítica, también organizamos nosotros como línea de investigación y grupo de investigación en paz y conflictos. Y hemos tenido, de hecho, el privilegio de contar con unas investigaciones en colaboración con Annette en el pasado. Así que es un gran gusto volver a invitar a Annette en ese espacio y que pueda presentar su libro, y esperamos que haya muchas preguntas porque realmente, como dice Freddy, es un tema de mucha importancia en la actualidad y creo que es un tema que no se conoce lo suficiente. Entonces yo creo que ahí va a ser muy importante tus aportes, y no solamente la frontera colombo-ecuatoriana, sino también todo lo que está pasando en la frontera colombo-venezolana, que también es muy importante. Entonces, Annette, sin más, te dejamos la palabra. Muchísimas gracias, estamos muy gustosos de tenerte con nosotros. Annette. Bueno, muchísimas gracias. También quería dar las gracias a Freddy, a Cecil por la invitación, pero también más de eso, pues a Flaxo, porque de hecho esa investigación empezó hace una década y en el 2012 estuve en Flaxo como, investigadora visitante, y yo recibí muchos insumos de ustedes. Entonces también es un resultado pues de muchas personas y también gracias al apoyo de Flaxo. Voy ahora a compartir mi screen y espero que puedan ver ya las láminas. Entonces voy a hablar sobre este nuevo libro que salió ahora en el mes de mayo, como Fronteras Rojas, una mirada al conflicto y el crimen desde los márgenes de Colombia, Ecuador y Venezuela, y eso se basa
en el libro en inglés, Borderland Battles, que fue publicado por Oxford University Press en el 2019. Entonces, quería empezar con llevarlos a este lugar en la frontera entre Colombia y Venezuela, en el norte, en un lugar que se llama Majayura. En el 2012 yo estuve en el lado venezolano de la frontera, cuando hubo un ataque, básicamente cruzando la frontera desde el lado venezolano por parte de las FARC a soldados colombianos en el lado colombiano de la frontera. En ese momento hubo mucho temor en el lado colombiano y por eso era mejor estar en Venezuela. Pero yo volví luego en el 2016, cuando ya habían empezado las negociaciones de paz, y en este momento yo estuve en el lado colombiano de la frontera, en este mismo lugar, donde tomé la foto de este lugar donde pasó el atentado. Y allá en ese momento, pues la situación era mucho más delicada en el lado venezolano. En el lado venezolano había mucho temor, habían secuestros, asesinatos. Entonces fue algo muy, muy particular que vi atravesando la frontera. Y básicamente eso es como un resumen también de la investigación, que es este efecto frontera que facilita la violencia cruzando la frontera, y eso puede ser tanto de un lado al otro lado como al revés. Y en esta investigación, en este libro, lo que estoy mirando y explicando es cómo en esas zonas de fronteras, esas interacciones entre grupos armados, cómo se manifiestan, cuáles son los impactos en la seguridad ciudadana, en las comunidades que viven en estas zonas, y por qué en esas zonas de frontera realmente la inseguridad es más intensa que en otras partes de los países. Y eso es algo que no solo pasa en las fronteras de Colombia y Ecuador y Colombia y Venezuela. Lo vemos en muchas partes del mundo, pensando por ejemplo en la frontera entre Afganistán y Pakistán, Somalia, Kenia. Esos solo son algunos ejemplos. Entonces es un fenómeno que no solo vale la pena estudiar por lo que está pasando aquí en la región, sino también en otras partes del mundo. Entonces, ¿qué es la perspectiva más convencional que tenemos sobre las fronteras? Pues normalmente es una perspectiva estadocéntrica sobre la línea fronteriza. Eso es como el constructo social que creamos, estas líneas que sirven de defensa de un cierto estado. Pero en realidad, en el terreno, lo que vemos son dinámicas en espacios transfronterizos. Es decir, no hay una sola línea, sino realmente hay un espacio transfronterizo, y eso marca la realidad. Y por eso estos espacios transfronterizos son casos extremos de complejas dinámicas, complejas sociales, políticas, económicas, que magnifican los retos de las relaciones Estado-sociedad. Para estudiarlo, yo adopto un lente transfronterizo, es decir, tengo un enfoque interdisciplinario, soy politóloga, pero también uso otras disciplinas que realmente es enfocalizado en los individuos. Entonces, una parte llega de la geografía política, ciencias políticas, las relaciones internacionales, y allá es donde tomo el concepto de ver espacios fronterizos como unidad de análisis transnacional. Y luego otro concepto importante es el de John Ruggie, de Unbundling Territoriality, que son también estos espacios. ¿Qué significa eso? Pues significa que hay varios diferentes sistemas de reglas que coinciden en el mismo territorio. Es decir, no solo hay un territorio definido por las fronteras de un estado, sino también hay otro sistema de reglas transnacional. Esas comunidades que viven a través de la frontera, ellos tienen sus mismas reglas, y los actores armados que operan allá también tienen sus propias reglas. Es decir, ya no coincide un sistema de reglas solo con el territorio. Y luego también uso conceptos de la antropología, de la sociología, y uno es el sentimiento de pertenecer, el sense of belonging, a una comunidad transnacional, y también entender relaciones de poder desde y sobre las periferias. Es decir, qué está pasando en una zona de frontera, cuál es la relación con el centro de poder,
pero también cuáles son las relaciones de un lado de la frontera con el otro lado de la frontera. Ahora bien, eso es el marco como más amplio, el enfoque para este estudio. Pero luego hago un zoom in a las interacciones de diferentes grupos violentos no estatales, porque sabemos todos que en estas áreas, en estas zonas fronterizas, opera no solo un grupo armado, sino varios diferentes tipos de grupos armados. Entonces aquí lo que pueden ver es un continuum de patrones de interacciones entre estos grupos violentos no estatales. Básicamente hay 3 patrones grandes. A la izquierda, abajo, el patrón de enemistad, y esos son combates o disputas armadas entre diferentes grupos armados. Luego en el centro se encuentra el patrón de rivalidad, y eso incluye relaciones de subcontratación, alianzas tácticas, ventas al contado o trueques. Y finalmente hay un patrón de amistad, es otra vez la relación entre los diferentes grupos armados, y aquí eso incluye alianzas estratégicas, relaciones de preponderancia, coexistencia pacífica, relaciones de cadena de suministro. Ahora bien, ¿cómo surgen esos diferentes tipos de interacción? Aquí lo que es relevante es lo que se ve abajo en este diagrama, que son los mecanismos para reducir la desconfianza entre los diferentes grupos armados. Porque estos grupos en sí no operan bajo confianza o no tienen contratos legales que podrían regular sus interacciones. Tienen que tener ciertos mecanismos para reducir esa desconfianza. Y eso pueden ser convergencia de intereses, es decir, cuando tienen los mismos intereses económicos, por ejemplo, simpatías mutuas entre líderes de diferentes grupos, valores compartidos, si pensamos, por ejemplo, en alianzas entre las FARC y el ELN, que tienen una ideología parecida, y luego, obviamente, también asimetrías de poder cuando un grupo es mucho más poderoso que los demás. Y allá vemos que esto realmente aumenta, cuando vamos más a la derecha de este diagrama, eso aumenta la estabilidad y la durabilidad de los acuerdos que tienen esos grupos entre sí. Ahora, ¿cómo eso nos ayuda a entender la situación de seguridad en esas zonas? Allá uso el concepto de la seguridad ciudadana, que es particularmente útil, por lo que vamos a ver ahora, por la relación entre el agente de gobernanza y la ciudadanía. Entonces, según esto, la seguridad ciudadana surge cuando hay una relación mutua entre un agente de gobernanza que puede ser el Estado, pero también puede ser un grupo armado, y la ciudadanía. Y aquí el agente de gobernanza tiene que dar cierta respuesta, responde a las necesidades de la ciudadanía y también tiene que tener cierta capacidad para prestar servicios, infraestructura, oportunidades. Eso le da cierta autoridad. Pero también por el otro lado, la ciudadanía, los ciudadanos tienen que tener un tejido social bastante denso y participar en el diseño de las políticas públicas para dar consenso a esta autoridad y para conjuntamente contribuir a esa ausencia de violencia y también de temor. Entonces, ¿qué pasa si eso lo combinamos todo en una sola teoría? Pues básicamente hay un mecanismo causal que es clave para entender cómo estos diferentes patrones de interacción o este orden no estatal, como yo lo llamo, incide en la seguridad ciudadana. En enemistad, la desconfianza entre los diferentes grupos armados persiste, es desconfianza general y por eso hay violencia, pero relativamente claras reglas de comportamiento. En el segundo patrón, rivalidad, allá la desconfianza se reduce, pero solo en una ocasión particular, cuando convergen los intereses. Por eso en estos casos vemos violencia selectiva, incertidumbre y también la erosión del tejido social. Y luego en el tercer patrón de amistad, cuando los grupos tienen acuerdos de largo plazo bastante estable, allá es cuando la desconfianza entre los diferentes grupos se reduce de manera general y eso da lugar a seguridad ciudadana de sombra y ciudadanía de sombra. Y voy a explicar estos conceptos en más detalle más adelante.
Ahora bien, eso obviamente son patrones que pueden surgir en diferentes lugares que no necesariamente son zonas de frontera, pero hay este factor que mencioné al principio, el efecto frontera, que intensifica estos impactos en la seguridad aún más. Y eso es porque estos espacios fronterizos, sobre todo en regiones vulnerables, tienen ciertas características. Por en general, podemos decir que todas las fronteras internacionales tienen cierta distancia del centro y obviamente se caracterizan por la transnacionalidad. Pero cuando no hay mucha capacidad del Estado, cuando están más alejados del centro de poder, también hay esos tres factores. Y uno son sistemas de gobernanza estatal débiles, es decir, que hay poca infraestructura, que faltan servicios básicos, que no hay tanta inversión en las regiones. Un segundo punto es la propensión a la impunidad. Y eso surge de dos sistemas de seguridad y dos sistemas de justicia judiciales diferentes. Es decir, muchas veces hay una deficiente coordinación entre los dos lados de la frontera y de eso se aprovechan los actores armados, como en el ejemplo que di al principio de Majayura, con ataques transfronterizos, que uno simplemente puede huir al otro lado y está en impunidad. Y luego el tercer punto es que estas zonas transfronterizas tienen un ambiente de riesgos bajos y de oportunidades altas. Es decir, por la diferencia entre los dos diferentes sistemas económicos, surgen todas esas oportunidades, sobre todo en el contrabando, en el tráfico de diferentes tipos de cosas, es decir, en actividades ilícitas transfronterizas. Entonces eso conjuntamente da lugar al efecto frontera, que fortalece las instancias de inseguridad y oculta las vulnerabilidades de esas zonas. Ahora, bien, ¿cómo hice la investigación? Eso fue la parte teórica. Ahora me gustaría compartir pues, la evidencia que hay también en este libro. Coleccioné los datos durante una década, sobre todo desde el 2008 hasta el 2018. Y 2008 fue la fecha del bombardeo del campamento de Raúl Reyes en Angostura, en la frontera norte del Ecuador. Entonces, eso fue un punto clave con el cual yo empecé la investigación. Estudié esos tres países, Ecuador, Colombia y Venezuela, y allá las 4 zonas fronterizas, es decir, la frontera norte de Ecuador, la zona de frontera de Venezuela, y luego también las 2 zonas de frontera de Colombia con Ecuador y de Colombia con Venezuela. Escogí 100 casos, y con casos me refiero a estas interacciones entre diferentes grupos armados, y realicé 606 entrevistas con diferentes tipos de actores, como excombatientes, oficiales de militares, de policía, pero también refugiados, desplazados, líderes indígenas, líderes defensores de derechos humanos, es decir, para poder tener realmente una amplia perspectiva o muchas diferentes perspectivas sobre lo que está pasando en este terreno. ¿Por qué es tan importante este terreno o estas zonas transfronterizas? Pues como podemos ver en el mapa aquí, no solo son centrales para el conflicto armado colombiano, sino también son corredores estratégicos del narcotráfico, del tráfico de cocaína. Son los lugares donde primero se cultiva la coca, segundo donde se procesa la coca en cocaína y tercero donde están los puntos de partida de las rutas internacionales, como se ve aquí, desde el Pacífico a Estados Unidos y desde el Caribe también vía West África a Europa. Entonces, eso obviamente hace a estas zonas transfronterizas a un lugar muy beneficioso para muchos diferentes tipos de actores armados, y eso incluye actores de conflicto como la guerrilla o antes los paramilitares o luego los grupos post-desmovilizados, pero también grupos criminales hasta los carteles mexicanos también en estos lugares. Entonces, como estrategia empírica para el libro, primero identifiqué y mapeé las interacciones entre grupos violentos no estatales, estos 100 casos que mencioné al principio, que ocurren en esas zonas de frontera.
Luego, el segundo paso era trazar los impactos de las interacciones entre grupos violentos no estatales en la seguridad ciudadana. Y tercero, el tercer paso era establecer el efecto frontera. Entonces aquí lo que vemos es el mapa de la frontera colombo-ecuatoriana. Y eso es como un snapshot del 2012-2013 que muestra dónde están los diferentes grupos armados. Y en ese momento eso incluyó las Águilas Negras, grupos traficantes, el ELN, la FARC, Rastrojos, carteles de Sinaloa y Z. Y esto hoy en día podría verse de manera muy similar, solo con otros nombres. Es decir, existe un panorama muy parecido, solo hay que reemplazar estos labels de estos grupos. Entonces, hoy en día, por ejemplo, también incluiría a la disidencia de la FARC. Pero muestra que están en el mismo territorio y que por eso tienen que tener ciertas interacciones. Y esos son justamente esos 8 tipos de interacciones que mostré antes en el continuum que vemos entre estos diferentes grupos armados que van desde el combate hasta relaciones de preponderancia. Hice lo mismo para la frontera colombo-venezolana, donde de manera muy parecida también vemos la presencia de los grupos armados, también no solo en el lado colombiano, sino también en el lado venezolano. Otra vez, eso es un snapshot del 2012-2013, pero hoy en día podríamos reemplazar estos labels, estos nombres de los grupos y tendríamos un panorama muy, muy parecido. Ahora, ¿cómo podemos entender ahora estos retos de seguridad que surgen de estos diferentes patrones del orden no estatal? El primero es la enemistad, y eso es lo que es más común, donde hay más estudios, donde vemos básicamente los choques armados entre diferentes grupos armados. Aquí quisiera destacar una acotación de aquí, de un residente del Lago Agrio del Ecuador, que dice: siempre hay que manejarse con cuidado porque hablar abiertamente de los paramilitares o los guerrillas trae sus riesgos. No es que no hablemos de ellos, pero sí con cierto cuidado y con ciertas normas porque estamos en una zona de conflicto. Ahora, lo curioso aquí obviamente es que es en el lado ecuatoriano donde la persona habla de una zona de conflicto y que también muestra que incluso allá en el otro lado de la frontera, aunque no es zona de oficialmente un conflicto armado, pero sí hay ciertas reglas de comportamiento que la gente puede seguir para estar un poco más seguro. Ahora, ¿qué pasa en el segundo patrón de rivalidad, donde la desconfianza se reduce solamente en una ocasión particular? Y eso es porque convergen los intereses de los grupos, por ejemplo, en un acuerdo económico, un acuerdo sobre la droga. Allá es donde vemos violencia selectiva, incertidumbre, la erosión del tejido social. Aquí otra vez vemos la frontera entre Colombia y Ecuador, y en este mapa también vemos los flujos importantes en esa frontera. Entonces aquí se nota que los flujos, sobre todo de las drogas, convergen en la ciudad de Tumaco, en el Pacífico, y Tumaco es el punto de partida de la ruta internacional de cocaína hacia Estados Unidos. Vemos también cómo se cruzan esos diferentes flujos. Por ejemplo, el flujo de dinero va de Colombia a Ecuador, y eso sobre todo en ese momento fue muy importante porque la economía de Ecuador usando el dólar es más conveniente para el lavado de activa. Pero también vemos cómo cruzan los flujos de droga con los flujos de armas, el flujo azul aquí en este mapa. Ahora en Tumaco, como vimos en este mapa anterior, hay muchos diferentes grupos armados. Coexisten los carteles mexicanos, grupos criminales, hoy en día también la disidencia de la FARC, y eso es porque todos se quieren aprovechar de este lugar donde hay tantas oportunidades en la economía ilícita. Ahora, ¿qué significa eso para la población local? Pues hay alianzas frágiles, alianzas que cambian de manera muy rápida, que uno no sabe quién está en qué lado, porque si les conviene en un momento,
sí, los grupos armados tienen una alianza, pero si el día siguiente ya no les conviene, se rompe esa alianza. Además, se usa también la gente civil, los ciudadanos comunes, como mensajeros, como informantes, como personas que ayudan a esos diferentes grupos armados. Es decir, ni siquiera uno sabe si los vecinos, si la gente en la calle de alguna manera colabora con estos diferentes grupos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien no sabe quién está en qué lado, quién está involucrado y quién no, eso tiene un impacto en la confianza interpersonal. En estos lugares, lo que aumenta es la desconfianza entre la gente por esa misma desconfianza que también sigue entre los diferentes grupos armados. Y eso finalmente tiene un impacto muy grave en el tejido social. Cuando no hay confianza, la gente no sale, la gente no invierte en la acción colectiva y en cambio todo es mucho más aislado. Y eso a largo plazo tiene un impacto muy grave en la sociedad, en la cohesión de la sociedad civil. Finalmente, el tercer reto es cuando hay estos acuerdos de largo plazo. Y aquí otra vez el mecanismo de la desconfianza es muy importante, porque aquí sí se reduce la desconfianza entre los diferentes grupos armados de manera más general. Y eso también facilita una vida con más confianza entre la comunidad. Sin embargo, lo que surge aquí es la seguridad ciudadana de sombra, o lo que yo llamo la ciudadanía de sombra en esas zonas. Aquí vemos el ejemplo de Nariño. En este mapa se ve los desplazamientos masivos que tuvieron lugar, en este caso en el 2010. Esas son las zonas aquí resaltadas en verde. Ahora, en este mapa uno podría pensar que en las zonas blancas tal vez el conflicto no es tan duro, tal vez aquí no hay tanta acción no tanta actividades de los grupos armados. Sin embargo, lo que yo vi es que justamente en esos lugares es donde hubo confinamiento, donde actores externos no podían entrar, no podían acceder porque estaba completamente bajo el control incluyendo el control social del actor armado, en este caso la guerrilla. Es decir, ¿qué pasa en estos lugares? Aquí no vemos violencia porque hay un actor armado que subordina a los demás, o en otras regiones, como por ejemplo en un momento en Baja Guajira, hay acuerdos estables entre diferentes grupos armados. Entonces no hay violencia como tal y la gente se beneficia de esto. Sin embargo, la gente también vive en esa relación mutua donde la gente de gobernanza que mostré antes en ese diagrama ya no es el Estado, sino es el actor armado. Y obviamente impone reglas de comportamientos que la gente respeta, pero es muy difícil decir si lo respetan por consenso o simplemente por temor. Entonces, eso es el tercer reto, donde surge esa ciudadanía de sombra, que ya es una ciudadanía con esa comunidad local, con el actor armado y ya no con el mismo Estado. Ahora bien, ¿qué pasa si aquí añadimos el efecto frontera? Como dije antes, estos retos existen también en otros países, sobre todo donde hay presencia de varios diferentes grupos armados. Pero en zonas de frontera es aún más grave. Y eso es por 4 mecanismos que identifiqué. El primero es el efecto frontera como facilitador. Es decir, la frontera facilita el uso de la violencia. Y es exactamente por este espacio de impunidad, la propensión de impunidad que expliqué antes. Segundo, también tiene un efecto disuasor. Y eso significa que hay menos confianza entre la gente por estar en una zona transfronteriza. Tercero, tiene un efecto de imán, y aquí me refiero a cómo atrae a los diferentes grupos armados, justamente por lo que vimos antes en el mapa, que estas zonas son corredores estratégicos de narcotráfico y de diferentes otros flujos ilícitos. Y finalmente, también existe el efecto frontera disfraz, que básicamente significa que desde la perspectiva estado-centrística con la que empecé al principio, según esto, zonas de frontera por general son violentas, uno no sabe bien qué está pasando,
pero con eso uno generaliza una cierta dinámica sin ver realmente qué está pasando a nivel local y cuáles son los nuances de esto. Entonces, quisiera solo dar dos ejemplos aquí del efecto de facilitador y de disfraz para explicar un poco más este efecto. Y el primero aquí es la frontera como facilitadora de la violencia, el uso de la violencia, y esos son los asesinatos transfronterizos, o también, por ejemplo, las desapariciones transfronterizas. Entonces, aquí quiero compartir algo que dijo un empleado de una organización humanitaria, y eso fue que asesinan en Venezuela y ya están tirando los cuerpos hacia Colombia. Porque como ellos ya están allá, a ellos no les interesa meterse con la justicia nacional, sino el problema va para Colombia. Es un poco lo que hacían los paramilitares aquí. Se copiaron hasta esto. Es decir, los grupos armados se aprovechan de esa línea fronteriza porque saben que hay menos investigación si echan los cuerpos en el otro lado. Y eso también ha servido a bajar incluso las estadísticas de homicidio, porque si uno no encuentra un cuerpo, eso no forma parte de las estadísticas y es más fácil ocultar lo que está pasando. Y luego el otro punto es la frontera como disfraz, y aquí también quería compartir estas palabras de un cura de Ecuador y también de un empleado. El primero dice, aquí es silencio absoluto. Usted, aquí a nadie le va a sacar nada. Aquí la gente sabe quiénes son los que auxilian a la guerrilla con medicina, quiénes son los que felicitan. Ha habido autoridades metidas en esas cosas, pero no le van a contar. Es decir, todo es el silencio. Uno no sabe realmente qué está pasando. Y luego el segundo, que es de la otra frontera con Venezuela, es donde alguien dice contrabando de armas, contrabando de drogas, contrabando de mercancía, muertes, secuestros. La gente se asusta cuando se dice que es la dinámica fronteriza de La Guajira, pero esto ocurre casi en todas las fronteras del mundo. Entonces, otra vez, la visión de la frontera es que eso simplemente pasa en zonas de frontera. Allá no se puede cambiar nada. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esto? Primero, pienso que hay que repensar relaciones, es decir, hay que entender las interacciones entre varios grupos violentos no estatales, en vez de estudiar un solo grupo armado. Segundo, hay que priorizar percepciones, hay que complementar el enfoque sobre contar los muertos o body counts con un enfoque sobre la inseguridad percibida. ¿Cuáles son las percepciones de la gente? ¿Qué siente la gente? Eso es importante también. Tercero, hay que mirar las márgenes, aumentar la atención a los espacios gobernados de manera ilícita. Es decir, no solo hay que prestar atención a dónde hay violencia, eso es como obvio, sino también hay que preguntarse por qué en algunos lugares no hay violencia, y desafortunadamente no siempre es porque allá todo es tranquilo, sino porque sus grupos armados tienen el control sobre esa zona. 4, hay que dedicarse a dinámicas, hay que tener en cuenta el reordenamiento de las constelaciones de los grupos. Y eso sobre todo es importante en situaciones o tiempos como ahora después del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, porque lo que vemos no es simplemente que hay un vacío de poder, sino estos patrones que expliqué, esos 3 patrones y esos diferentes tipos de interacciones siguen existiendo. Simplemente uno puede reemplazar el nombre de FARC con otro grupo. Es decir, hay un reordenamiento de las constelaciones de los grupos, pero sigue la misma lógica. Entonces, para concluir, quería compartir esa frase que es al final del libro, donde dice, es precisamente partiendo desde estos márgenes, al percibir mediante los territorios transfronterizos, en lugar de ver como un estado, seen like a state, que dice James Scott, que podemos entender mejor el mundo como es en realidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Annette.
Realmente es muy, muy interesante, da muchas ganas de leer el libro. Ya nos empezaron a llegar preguntas. Yo también tengo algunas, pero voy a empezar con una primera pregunta que nos ha llegado de Ralph, Ralph Etzel, que tal vez conociste cuando tú hiciste tu investigación acá. Bueno, que te saluda y que te pregunta sobre los efectos de la política pública transfronteriza en el contexto que presentas, los instrumentos de la zona de integración fronteriza, las acciones transfronterizas de las defensorías del pueblo, etcétera. Entonces, no sé si puedes contestar porque hay otras preguntas también, pero yo creo que vamos una por una, ¿te parece? Sí, perfecto. Pues muchas gracias, Ralph. Qué bueno ver que estás aquí. Bueno, no te veo, pero estás por allá y sí, bueno, reconectarnos después de tantos años. Muy buena pregunta. Pues estos efectos sí, sí los hay. Y yo vi que políticas públicas transfronterizas sí sirven. Y cuando hay acción de la Defensoría, pero también esos instrumentos como la CIF, eso ayuda mucho a regular la situación. Y aquí hay una comparación muy, muy fácil. Vemos, por ejemplo, esas interacciones entre los dos lados de la frontera, sobre todo en la frontera colombo-ecuatoriana, por lo menos antes de la pandemia, sobre todo, versus qué pasó en los cierres de frontera que existen ahora entre Colombia y Venezuela, y no solo ahora por la pandemia, sino también cuando pasó en el 2015, 2016. Allá, básicamente, cuando no hay interacción, cuando no hay ninguna política pública transnacional, es donde es más grave, tanto para la población local como también a nivel nacional o bilateral. Y eso es porque, aunque oficialmente está cerrado, sabemos que esas son fronteras muy porosas. Hay muchas trochas, tengo mapas en el libro, tanto de las trochas de la frontera con Ecuador, como también las trochas que existen en la frontera con Venezuela. Y obviamente, si se cierran los cruces formales, esas trochas, los cruces informales, siguen existiendo. Entonces, lo que pasa allá es cuando no hay nada formal, no hay ninguna política pública transfronteriza, sino esta versión, esta perspectiva de la línea fronteriza que mencioné al principio, es que la gente igual tiene que pasar por las trochas, aún más ahora en la situación de Venezuela, donde la gente se va de Venezuela y no solo cruza a Colombia, sino también hasta Ecuador, como sabemos. Entonces, eso significa que esos trochas ahora, muchos de esos están controlados por grupos criminales, por grupos de conflicto, y se aprovechan de esa situación de la gente. Es decir, hay muchos abusos. Hicimos un estudio con una colega, publicamos un paper sobre eso también, como sobre todo mujeres son muy vulnerables al abuso sexual en estas trochas, pero también existe extorsión y obviamente eso aumenta la inseguridad en esas zonas. Pero también tiene un impacto a nivel nacional o regional, porque eso ayuda a que se consoliden estos grupos armados. Tienen más ingresos, tienen más poder y básicamente pueden reclutar también a más gente. Entonces es clave tener esas políticas públicas transfronterizas y yo diría si eso no es posible a nivel nacional, ojalá pues ya vimos ahora la reunión entre los presidentes, ¿no? Entre Colombia y Ecuador, a ver cómo eso sigue. Tenemos que ver eso, pero incluso si no es posible a nivel de Quito y Bogotá, sí hay mucho que hacer a nivel local, a nivel regional, de las autoridades locales y obviamente también de la comunidad internacional y organismos como la Defensoría del Pueblo. Y también tengo una parte en el libro que muestra este impacto para ver cuáles son las asimetrías de estas políticas públicas, cómo han cambiado a lo largo del tiempo y sí se nota un impacto. Espero que eso ayude. Muchas gracias, Annette. Y tal vez algo importante que no hemos señalado es realmente los meses de trabajo de campo que tú pasaste en las diferentes comunidades, tanto del lado colombiano como ecuatoriano como venezolano. Yo creo que es un gran valor añadido al libro. Ahora te voy a hacer dos preguntas de una vez que nos llegan de Edison Cadena, estudiante de maestría en la Flaxo, que pregunta, en un contexto de transición
transición de amistad a rivalidad entre grupos armados, ¿podría persistir la ciudadanía sombra? Dado que si bien hay desconfianza y competencia entre grupos, un grupo podría tener más control territorial que otro. Esta es la primera pregunta. No sé si está bien. La segunda, tomando en cuenta que actores como las fuerzas de seguridad del Estado y otras como grandes empresas mineras pueden también interactuar con grupos armados no estatales, ¿podría darse un ejercicio de autoridad compartida entre varios actores en territorios fronterizos? Y si es así, si persistiría la ciudadanía sombra. Bueno, gracias. Esas son preguntas muy interesantes. Pues sobre la primera, el contexto de transición de amistad a rivalidad. Depende realmente de la extensión o del nivel de poder que tiene uno de estos grupos. Porque uno podría decir, cuando hay esta rivalidad, normalmente no es tan claro quién es el actor más poderoso y quién no. Y justamente por eso hay rivalidad, ¿no? Es por eso que hay alianzas frágiles y se basa en intereses compartidos, y esos normalmente son intereses económicos, y también, por ejemplo, en estas simpatías mutuas que existen entre líderes. Entonces, en este caso, es muy difícil hablar de ciudadanía de sombra, justamente porque la ciudadanía de sombra implica que hay un agente de gobernanza, ¿no? Entonces, cuando uno ya logra tener más poder, allá sí puede gobernar, puede prestar servicios, puede responder a las necesidades de la población. Entonces, habría que medir si eso existe, si existe cierta relación entre un grupo y la comunidad. A veces sí pasa cuando hay básicamente una fragmentación territorial, es decir, cada grupo controla un cierto barrio, por ejemplo, pero cuando cruzan esa línea invisible a otro barrio, allá empieza la rivalidad. En este caso sí podría ser a nivel muy local en este barrio, por ejemplo. Y luego con respecto a la otra pregunta de los actores estatales, esto también es muy importante. Pues yo diría, allá uno podría ver al actor estatal de manera analítica como otro actor violento no estatal. Es decir, otro concepto sería decir, son todos actores ilegales, porque al final es el comportamiento del actor estatal que luego parece al actor no estatal, ¿no? Entonces, sí existen esos acuerdos también entre, por ejemplo, oficiales militares y otro grupo armado, entre oficiales de policía y otros grupos armados. Y cuando existe esa gobernanza compartida, allá también cuando es estable, cuando ya tienen una estabilidad en su relación, podría ser una ciudadanía de sombra, pero eso cuando realmente lo que prima es la parte ilegal, porque de otra manera ya sería ciudadanía normal, ¿no? Entonces, cuando se comportan como un actor ilegal, allá sí existe. Muchas gracias, Annette. Tenemos ahora una pregunta también de una estudiante de la maestría que nos pregunta, pensando desde las fronteras, ¿cómo podríamos articular las desigualdades sociales con la mirada estatal de las fronteras como espacios inertes para un análisis ampliado? Esa es la pregunta que nos llega de Kimberly Minda. Entonces, el tema de las desigualdades sociales con la mirada estatal de las fronteras. Sí, gracias. Pues aquí lo importante es empezar realmente por ver a estas zonas transfronterizas como una unidad transnacional, ¿no? Porque allá hay varios diferentes tipos de desigualdades. Por un lado, hay una desigualdad entre el centro del país, decimos Quito, y la frontera norte de Ecuador. Cómo viven los ciudadanos en la frontera norte, donde en algunas partes hay menos servicios, hay menos infraestructura vial, por ejemplo, hay menos educación que en el centro de Quito. Pero también hay una desigualdad social muchas veces si comparas los dos lados de la frontera. Y allá, por ejemplo, lo que hemos visto es que en el lado ecuatoriano
hay mucho más servicios, hay más infraestructura comparado al lado colombiano. Y algo muy curioso que vemos ahora, pues curioso o triste, depende, que vemos ahora en la frontera entre Colombia y Venezuela es que hace una década había más presencia del Estado, había más servicios, más infraestructura en el lado venezolano que en el lado colombiano, y ahora eso está cambiando. Y eso ves con los flujos también de la gente, ¿no? Si van de un lado al otro lado. Entonces, ¿cómo eso puede ayudar a cambiar también la perspectiva estatal? Yo creo que ayuda para realmente promover un diálogo, no solo entre el centro y los márgenes, y no ver como los márgenes como un lugar violento o que no es importante, sino cuando ves a los márgenes, a la periferia, en el centro, allá muestra que realmente allá hay muchas oportunidades para el comercio transnacional, que si uno invierte y si uno invierte combinando eso con la pregunta anterior, con políticas públicas transfronterizas, realmente esas zonas pueden ser muy útiles, no solo para la gente que vive allá, sino también para los mismos centros. Entonces es cambiar esa perspectiva del centro a ver más allá de la línea fronteriza. Muchas gracias, Annette. Nos ha llegado una pregunta que me parece muy interesante sobre tu proceso de recolección de datos. ¿Cómo lograste que la población residente en la frontera superara la desconfianza para contarte lo que pasó durante las entrevistas? Yo creo que es una pregunta súper útil. Y si también puedes contar un poco de las limitaciones que tú encontraste en el proceso de recolección de datos. Creo que esta pregunta es muy interesante. Cuéntanos. Perdón, sumado a esto, perdón, me meto. Sí. Me da mucha curiosidad, perdón. Sumado a la persona que preguntó, ¿cuánta información de inteligencia utilizaste para esto? Bueno, pues primero, sí, solo quería decir otra vez lo que ya dijo Cecil, que realmente estuve, sí, en las zonas de frontera, viví en los pueblos, viví con la gente, y eso fue lo más importante. Es decir, no llegar, bueno, obviamente llego como extranjera, y eso tal vez sí, es muy visible, pero es diferente estar allá con personas locales y quedarse en casas humildes con la gente local y no solo llegar, recoger datos e irme. Y también después, yo cuando pude, volví a lugares como, pues, Lago Agrio, General Farfán, Tumaco, en La Guajira. A lo largo de los años, no solo fui una sola vez, sino cuando pude, volví para también hablar con la gente. Entonces, un punto clave es tener esa confianza, es decir, tener alguien con quien empiezas y luego esa persona te ayuda a recomendarte a otras personas. Y lo otro importante fue escuchar, ¿no? Porque incluso pues yo llego desde afuera y para mí lo más importante era no saber lo que dicen los gobiernos o los medios de comunicación, sino realmente escuchar las voces de la gente local, porque saben tanto que no necesariamente es lo mismo de lo que dicen los medios de comunicación. Entonces eso fue muy importante, que también expliqué a la gente para qué sirve esto, que es un estudio académico, que realmente quiero visibilizar estas voces, y eso ayudó bastante. Ahora, los retos han sido varios. Uno es que no me quedé en un solo lugar, ¿no? Que siempre cambié el lugar para pues, visitar muchos lugares. En el libro también tiene el itinerario, uno puede ver a dónde fui, cuáles son los pueblos y cómo. Y sobre todo cuando uno cruza la frontera, otra vez vuelvo a la primera pregunta sobre las políticas públicas y también las instituciones, eso ha sido lo más difícil, porque a pesar de cierto discurso, por lo menos en la frontera Colombia-ecuatoriana, de transnacionalidad, la mayoría de las instituciones solo trabajan en un solo lado. Entonces, para tener un contacto en el otro lado, yo crucé la frontera, pero por lo general la gente no lo hizo. Entonces, eso fue un poco más complicado. Con respecto a la información o inteligencia, yo hablé con oficiales de policía, de militar también, pero siempre usé una triangulación de datos y me basé no solo en una sola fuente, sino también en varios,
y eso incluyen actores del Estado, pero también incluyen, como dije, defensores de derechos humanos, como por ejemplo de la Defensoría del Pueblo, pero también la gente local, los analistas locales, y sobre todo los campesinos, los desplazados, los refugiados que realmente han vivido eso. Pero es clave triangularlo y no solo tener una sola perspectiva. Y también triangulé de la perspectiva desde el centro, de Quito, de Caracas, de Bogotá, con lo que está pasando en la frontera. Y muchas veces ha sido, sí, un contraste, un choque, ver cuál es la imagen en los centros versus cuál es la realidad en el terreno. Annette, Añadió una cosa que me parece importante, que es para ganarse la confianza. Cuando alguien no quiere hablar, simplemente hay que aceptarlo. Eso fue un principio muy, muy importante. Es decir, eso es voluntario y uno no debería persuadir a nadie a hablar si no quiere. Sí, muy importante. Muchas gracias, Annette. Nos ha llegado otra pregunta interesante. ¿Cómo puedes explicar la extensión de la violencia en la frontera a territorios un poco más céntricos, que digamos que son parte de la zona de integración fronteriza, pero a la vez como más distantes? ¿Cómo está ocurriendo con la minería ilegal en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, que es administrada por grupos armados con más de 12,000 personas, entre ecuatorianos, colombianos y venezolanos? Me imagino que trabajan ahí en esa minería ilegal, ¿no? Entonces, no sé si podrías comentar esto también, no solamente como los pueblos que están más en el cordón fronterizo, sino un poquitín más hacia el centro. Claro, sí. Pues no desconozco los detalles de este caso en particular, pero he visto casos muy parecidos en varios lugares. Y básicamente es la diversificación de ingresos, ¿no? Cuando un grupo empieza en zona de frontera y ve que allá hay oportunidades, decimos, en el narcotráfico, pero también en el contrabando de gasolina, pues uno a veces también, ellos se expanden, ¿no? Y si empiezan allá con un grupo local, luego tienen redes un poco más amplias, tienen contactos en otras zonas, y lo que se ve mucho es, por ejemplo, cuando hay un fracaso, por ejemplo, en el tráfico de cocaína, allá es cuando aumentan la extorsión o el secuestro, o cuando es más difícil traficar la cocaína, allá es cuando la minería ilegal se vuelve más importante. Entonces, realmente hay que pensar de esos grupos, uno, no solo de manera aislada, como lo dije antes, sino en estos patrones donde se relacionan entre sí, pero también hay que verlos como redes, ¿no? Son redes de redes, de hecho, y tienen varios nodos en la frontera, pero estas redes se expanden hacia otras partes del país. Y los flujos que mostré en el mapa, pues, este lavado de activo, por ejemplo, obviamente eso no termina en la frontera, eso va a Quito, va a otros lugares. Lo mismo el flujo de armas, eso empieza a veces, por ejemplo, en Perú, incluso cruza los países. Entonces, tener eso en cuenta es muy importante, es decir, en las zonas de frontera se concentra mucho, y eso es justamente por esas tres características que expliqué, pero obviamente eso tampoco es aislado del resto de los terrenos, son redes de redes, y por eso se aprovechan y se expanden. Annette, te voy a hacer dos preguntas de una vez, porque como nos están llegando bastantes preguntas para que tengas tiempo de contestarlas todas. Una, quisiera saber, en la zona de frontera, las zonas fronterizas de Ecuador, Colombia y Colombia, Venezuela, ¿cómo ha sido el tema del reclutamiento en los diferentes grupos armados no estatales que operan en la zona? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, nos dice alguien ahí que la firma de los acuerdos de paz de 2016 en Colombia, hablo de promover la paz territorial. Si tú crees que el gobierno colombiano ha tomado medidas para incluir esos territorios históricamente marginados, que son las zonas fronterizas, desde 2016. O sea, ¿ha habido algunas medidas para aplicar ese concepto durante el posacuerdo? Y si hubo
algunas acciones para mejorar la presencia del gobierno en estas regiones. Digamos, ¿cuál fue el resultado? ¿Fracasó? ¿Tuvo éxito? Si nos podrías comentar. De hecho, son como 3 preguntas, pero ahí sí nos puedes contestar las 3. Muchas gracias. Gracias. Pues con respecto al reclutamiento, sí, desafortunadamente eso ha continuado y lo vemos entre jóvenes que todavía no tienen oportunidades por parte de varios diferentes grupos armados, y también ahora el factor de vulnerabilidad adicional son los venezolanos. Entonces hubo muchos casos de venezolanos, hasta padres que mandaron a sus hijos a Colombia porque pensaron que allá van a tener un mejor futuro, y allá básicamente llegaron a los brazos de redes de trata de personas, pero también de grupos armados. Hemos visto casos donde mujeres luego estaban en los campamentos de los grupos armados, básicamente casi, sí, bajo esclavitud, uno podría decir, o con explotación sexual, pero también simplemente venezolanos que están reclutados por los grupos armados. Ha habido muertos entre el ELN y resultó que los muertos eran venezolanos. Entonces, eso es un problema muy grave que ahora es difícil por la situación de Venezuela, pero también obviamente no solo son los venezolanos y las venezolanas que son vulnerables, siguen siendo las personas con pocas oportunidades. Ahora por la pandemia obviamente también es más complicado, justamente porque pues eso ha sido un momento donde llegó el Estado colombiano un poco más, donde se podía invertir, y cuando empezó la pandemia pues todos tenían que parar sus actividades, y eso incluye no solo el Estado, el gobierno, eso incluye también organizaciones internacionales que ya no podían llegar a ciertos lugares. Los únicos actores que seguían siempre pues, eran los actores armados. Eso contribuye a la ciudadanía de sombra porque también imponen reglas de salud pública que a veces de cierta manera funcionan, pero obviamente eso sin respetar derechos humanos o principios democráticos. Entonces es un tema muy complicado, y sí, el reclutamiento es parte de eso también, sobre todo de menores de edad. Ahora bien, sobre la paz territorial, sí, ha habido pues mucha esperanza, obviamente, incluyendo en esas zonas de frontera. Y yo soy la directora de un programa que se llama CONPEACE, From Conflict Actors to Architects of Peace, donde hablamos de manera muy seguida con el gobierno también de Colombia, con la sociedad civil, y tratamos de mostrar por qué esas zonas de frontera en particular son muy relevantes. Y hubo un poco de avance en lugares como Norte Santander, Cúcuta, pero el factor de la pandemia, otra vez, pues fue como paró muchos de los esfuerzos, y 2, obviamente nunca se ha implementado de manera suficiente como debería haber sido. Es decir, siguen siendo marginalizados estos lugares. Uno podría decir falta de voluntad política, falta de capacidades, es una constelación de varios diferentes factores, pero desafortunadamente sí, ha faltado mucho la implementación de esa paz territorial, que en teoría suena muy bonito, pero el problema es la implementación. Entonces allá hay mucho que hacer para mejorar la situación. Muchas gracias, Annette. Una pregunta que nos llega de Mila Campbell de la Universidad de Brasilia. Como no son necesariamente grupos organizados, las disidencias de las FARC impactan en la reconfiguración de los grupos violentos no estatales y en cómo se dan las interacciones ya establecidas. Esa es la primera pregunta. Entonces, ¿cómo impacta ese tema de las disidencias? Y también si hay alguna asociación entre el aumento de la violencia, como las masacres que han ocurrido en el año 2020, y los retos de la desmovilización de las FARC. Entonces, tal vez esta pregunta y una más general vinculada, si nos podrías comentar un poco los mayores cambios que han ocurrido entre cuando tú hiciste la investigación y ahora después de la firma del acuerdo. Yo creo que es una pregunta también relacionada. Ya son como 3 preguntas, así que adelante, Annette. Sí, gracias.
Pues con respecto a la disidencia, yo diría que sí son grupos organizados, ¿no? Básicamente lo que vemos es una fragmentación y de cierta manera hay paralelos entre lo que está pasando ahora la FARC y la disidencia y después de la desmoralización de la AOC. No digo que es lo mismo, pero hay lecciones de lo que estaba pasando antes con los grupos paramilitares y luego lo que llamaban los BACRIM, que surgieron después. Ahora con la disidencia es un poco diferente porque es un grupo, la FARC era un grupo jerárquico y obviamente eso también sigue, pero ellos también tienen acuerdos. Básicamente, de esos 3 retos de seguridad que expliqué, los combates, es decir, la enemistad, la rivalidad y la amistad, lo que pasa ahora por la fragmentación de los grupos, porque surgen esas disidencias, es que se convergen en rivalidad, porque hay más grupos que antes, hay más grupos que compiten, que que tienen rivalidad sobre el terreno, y eso tiene también un impacto en la seguridad. Y con esto también voy a la segunda pregunta de cómo ha cambiado más en general. Y seguí también trabajo de campo, de hecho, después del 2016, en el 2017, 2018, y eso lo que vimos es más el efecto que ha tenido justamente rivalidad, que es violencia selectiva. Sí, ha habido masacres, cierto, desafortunadamente, y también incluso desplazamientos masivos, es decir, que surgen de los choques armados, y más recientemente en Apure, en Venezuela, los choques entre la Fuerza Militar de Venezuela y la disidencia de la FARC, obviamente es otro factor, pero por lo general lo que hemos visto aún más es esa violencia selectiva, los asesinatos de líderes sociales y más como en general para la población esa incertidumbre que existe porque uno no sabe quién está en qué lado, quién realmente se desmovilizó y quién no. Y para los desmovilizados, ¿dónde los desmovilizados están seguros o dónde todavía hay un grupo que no es un ciudadano común, sino también tiene, pues, también es un miembro de un grupo armado? Entonces ha aumentado la incertidumbre, ha aumentado por eso también este efecto en el tejido social. Es decir, es otra dimensión, ya no es el conflicto armado convencional, o siguen algunos elementos de eso, pero vemos otro tipo de violencia que tal vez parece ser a veces menos visible, sobre todo desde lejos, desde la comunidad internacional, donde el discurso es pues hay un acuerdo de paz, pero eso ha cambiado. Y obviamente vemos también como actualmente en Colombia con las protestas, con pues también la situación muy delicada por la fuerza pública también, que eso también incide en cómo piensa la gente en general, y que esa mentalidad de counterinsurgency está allá y realmente eso tiene que cambiar. Entonces, es decir, por un lado hay problemas muy prácticos como implementar la paz territorial, pero también hay que pensar en estas implicaciones en la ciudad más o menos visibles, como la incertidumbre, el tejido social, que es muy importante tener en cuenta para realmente llegar a una paz sostenible. Muchas gracias, Annette. Tal vez vamos como con las últimas preguntas, ya tenemos algunas y tal vez al final como que nos puedes como dar un pequeño panorama general si quieres, una pequeña conclusión. Nos preguntaba Jorge, ¿qué tipo de gobierno o qué características debe tener como un gobierno para fortalecer o más bien debilitar el desarrollo de estas zonas fronterizas? Esa es la primera pregunta. La segunda, las interacciones y o enfrentamientos que se dan entre grupos armados que afectan la gobernanza en territorios están en la línea de frontera, pero es necesario que estas interacciones se den en los mismos territorios o cerca de ellos, o pueden darse inclusive en lugares más alejados. Okay.
Esto, yo creo que con esto no tenemos como más preguntas, más bien dejarte a ti concluir, tal vez si quieres también hablar un poquito de cómo, qué implicaciones tiene tu trabajo en la situación actual. Yo creo que con esto tendríamos un buen cierre de esta presentación del libro. Muchas gracias. Bueno, gracias. Pues con respecto a qué tipo de gobierno puede fortalecer o debilitar esas zonas de frontera, es muy difícil decir como tal, ¿no? No hay un solo tipo de gobierno. Yo creo que lo más importante es realmente lo que hablamos antes de las políticas públicas transfronterizas, es decir, un gobierno que vea a la frontera no solo como la línea fronteriza, pensando se acaba el país aquí y lo que hace el vecino no me interesa, sino donde realmente hay un interés, una voluntad política para un diálogo con el otro lado, y también donde hay la voluntad de regular la frontera, es decir, no cerrarla completamente, no abrirla completamente, sino regularla con presencia estatal, y eso significa presencia no solo militar, sino también civil, y invirtiendo en la frontera como algo que puede aumentar pues, las actividades transfronterizas, tanto de economía como cultural, como de lazos familiares también, es decir, verlo como un espacio transfronterizo. Y luego, con respecto a, pues, ver cuáles son las implicaciones más a largo plazo, ¿no? Sería, pues, pensar en también otra vez qué significa la seguridad como tal, ¿no? Y yo usé el concepto de seguridad ciudadana, que no solo se refiere a las ciudades, obviamente, ¿no? Se refiere también a esta relación mutua entre el agente de gobernanza y la ciudadanía, es decir, la participación. La participación es muy importante. Y eso es algo, otra vez, que vemos ahora en la situación actual con las protestas, por ejemplo, que hay un diálogo, que hay una participación de la gente en poder también decidir qué significa la seguridad. Y allá yo creo que lo que falta es un poco, pues, a nivel analítico, a nivel académico, un diálogo entre qué significan estos diferentes conceptos de seguridad, ¿no? Desde el individuo, pero también nacional, la seguridad nacional, y también un entendimiento que uno no excluye al otro, ¿no? O al revés, uno no puede tener seguridad nacional, es decir, del territorio, sin pensar en los ciudadanos que están en este mismo territorio. Entonces es promover como un debate que muestra que realmente hay que pensar incluso desde la seguridad global, ¿no? Donde eso incluye entidades políticas, los estados, o luego la seguridad nacional, pero también entidades humanas, que son los seres humanos que viven, los ciudadanos que viven, y ver cómo se puede convergir a un concepto, una idea de seguridad que luego ayuda también a implementar. Y eso es parte luego de superar esa brecha entre los centros y las periferias, para no ver a algunos ciudadanos porque están en el centro como más valorosos como los que están en la frontera, y uno podría decir, sí, en las grandes ciudades hay como una persona que entrevisté y me dijo, pero allá hay más votos, es más importante concentrarse en las ciudades. Pues sí, pero también en esas fronteras es exactamente donde se arraigan estos problemas que luego también llegan a otras partes en el territorio. Entonces, son esos dos puntos, ¿no? Uno, ver la seguridad como algo más amplio, que incluye tanto las entidades políticas como también los seres humanos. Y dos, ver a todos los ciudadanos como parte de la ciudadanía, como parte de los países también, y tratarlos de esa misma manera para superar esa brecha entre los centros y los márgenes. Muchas gracias, Annette.
Pues muchas gracias también al público. Aprovecho también la oportunidad para decirles que estamos prontos a lanzar nuestro programa académico de verano Transformación Pacífica más allá de las fronteras, que se va a desarrollar del 6 al 23 de julio de forma virtual entre la Universidad de Massachusetts Boston, la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y Flaxo Ecuador. Bueno, tendremos algunos invitados, esperamos contar con Anette para que nos acompañe justamente este año, ahora que es virtual, porque ya son varios años que le hemos querido invitar, pero por temas presupuestales traerla desde Inglaterra era un poco costoso para el programa. Entonces estén atentos que ya va a salir la publicidad de un día para el otro. Pueden seguirnos siempre en las redes sociales. Tenemos la página Facebook del Departamento de Estudios Internacionales, también del Grupo de Investigación en Paz y Conflicto. Y pues siempre la página también de Flaxo en general. También está abierta la convocatoria al doctorado en estudios internacionales, que tiene línea de investigación en seguridad, estudios estratégicos y geopolítica, y en paz y conflictos. Y también la convocatoria de nuestra maestría, pero que ya están en los últimos días, que también trabajamos esos temas. Le voy ahora a dar la palabra a mi colega Freddy para cerrar. Muchísimas gracias, Anette. Realmente es un gran gusto tenerte nuevamente con nosotros, aunque sea de forma virtual. Yo creo que por lo menos la virtualidad facilita algunas cosas porque nos permite como acercarnos y poder disfrutar realmente de una excelente presentación como la de tu libro hoy en día. Muchísimas gracias, Anette. Freddy. Bueno, yo simplemente para finalizar, agradecerte, Anet, y personalmente te digo a los años que vuelvo a ver felicitarte obviamente por el trabajo, y esto es una labor de años. Entonces el trabajo es un montón de años. Entonces, cuando hay preguntas, dicen, bueno, ¿cuál es la situación actual respecto a los años de trabajo? Bueno, ha pasado mucho tiempo. Los actores se mueven, adquieren otras dinámicas, otras identidades incluso, pero hay cierto tipo de matrices, como tú mencionaste, que están totalmente latentes, persistentes ahí. Los abordajes interdisciplinarios que se han presentado, yo estoy encantado, para ser sincero, y de hecho vamos a utilizar eso en las clases como un recurso, no solo pedagógico, sino metodológico fundamentalmente. Anet, quiero agradecer también bueno, a Cecil estar presente en esto, y pues nada más, nada más. Pues muchas gracias, gracias de mi parte también, gracias a Cecil y Freddy, gracias a todas las preguntas y sí, gracias a Flaxo. Y Anette, la ultimísima pregunta que nos llegó del público, yo creo que es muy importante. ¿Cómo se puede tener acceso al libro? Primero, pues el libro está en la biblioteca de Flaxo para los estudiantes que están aquí con nosotros, pero igual para quienes lo quisieran comprar, sobre todo la versión en español que acaba de salir, Anette, si nos podrías indicar, y con eso cerramos. Muchísimas gracias. Sí, se puede comprar en Penguin Random House, entonces en la página web, se puede pedirlo online y también está en las librerías grandes, también hay una versión de ebook para los que ya no quieren el papel, aunque a mí me encanta tener el papel en la mano, pero sí, están en las librerías grandes y online en Penguin Random House. Muchas gracias, Anette. Muchas gracias a todo el público. Freddy. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.